mañana con 36 minutos, 9:36. Estamos haciendo Buenos Días Región, todos conectados. Estamos a través de todas las plataformas de Polar Comunicaciones. La gente nos sigue escribiendo a través del WhatsApp, por cierto, Twitter, Facebook. Estamos en todas las plataformas comunicacionales. Si bien lo adelantábamos hace algunos minutos, está con nosotros. Es un placer conversar con ella, como siempre, la senadora por Magallanes, Carolina Goich-Boyrovich. Carolina, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, Mauricio. Un gusto para mí estar. Echábamos talla al principio, aquí personalmente, físicamente. Sí, hemos hablado por teléfono. Claro, me ha seguido desde enero, ¿no es cierto? Sí. Hemos conversado los días miércoles, salvo febrero, que tomamos merecidas vacaciones, merecidas y necesarias, diría yo en general. Absolutamente, y después de una campaña presidencial, que no es poco, ¿no? Lo requeríamos, además va a ser un año intenso, un año donde hay cambio de gobierno, y donde partimos con hartos proyectos, con mucho entusiasmo. A ver, contémosle a la gente un poquitito, ¿cuál es su evaluación del 2017? Que fue un año súper duro. Fue un año duro, pero fue un año intenso y yo raya para la suma, creo que un año de mucho aprendizaje, yo veo mi trabajo parlamentario, que es lo primero, y cómo fuimos logrando metas que nos habíamos puesto. Yo destaco a fin de año, el último día que la presidenta promulgó la ley que crea el seguro para papás y mamás que tienen niños con cáncer. Yo le había dicho a las oncomamás, vamos a terminar el año con esto como ley, y lo terminamos, así como lo que logramos para las manipuladoras de alimentos, que fue un poco lo que reemplazaba el bono de zonas extremas, 150.000 pesos que le vienen bien a mujeres que en general tienen remuneraciones bastante bajas, o cómo logramos, sacábamos el otro día un poco la cuenta de los proyectos que salieron adelante en la Comisión de Trabajo, que me tocó presidir a mí, que incorporaron también todo el tema de inclusión laboral en materia de discapacidad, que eran temas que llevábamos años. Creo que los proyectos los presentamos, no sé si en mi primero o segundo periodo como diputada. Sí, entonces, creo que a fines del primero. Claro, yo creo que ahí hubo logros importantes en lo legislativo, en otras materias, lo del canquén colorado, el que sea reserva natural, temas que veníamos trabajando hace tiempo y que se materializaron y que me dejaron muy tranquila. Y a la par tuvimos este desafío nacional, que fue encabezar una campaña presidencial que no estaba programada, en un escenario complejo, de tomar decisiones y donde yo estoy muy tranquila. Creo que además lo que hicimos era lo que había que hacer cuando no se dieron las condiciones para tener una primaria que fuera equilibrada. Creo que hoy día, mirando un poco más reposado, yo creo que si algo falló, la lógica de que los partidos de la nueva mayoría pasaran a ser coalición, es buscar una coalición, por definición, tiene que generar espacios para todos los que la integran, y no que unos ganen a costa de otros. Y cuando se bajó a Lagos, cuando fue todos contra la DC, ahí iniciamos ese camino que nos obligó a levantar una propuesta que, con todas las dificultades, hoy día hay por lo menos 3 temas que planteamos en campaña que fueron asumidos por el presidente Sebastián Piñera. Entonces, primero, la ley del cáncer. Y uno dice, sí, haber levantado la campaña va a permitir que tengamos dentro de estos 4 años con una ley nacional de cáncer que nos permita responder a todas esas familias, las que nos están escuchando, que si no son ellos mismos los que te enfrentan la enfermedad o la han tenido, hay la señora, un sobrino, el hijo o el vecino, pusimos un tema sobre la mesa con una propuesta muy seria y que ya empezamos a trabajar con el nuevo ministro de Salud. Lo mismo el auge del adulto mayor. Sí. Nosotros sabemos que el tema del envejecimiento es el principal desafío en materia social y de salud que tenemos, y que estamos muy atrasados respecto a lo que habría que hacer, y todo el fortalecimiento de la educación técnica. Cuando uno habla de educación técnica, no es la educación de segunda categoría, sino que el cómo nos ponemos a tono. Yo decía, contaba la experiencia de Alemania en materia de educación dual, donde nosotros necesitamos generar capacidades. No todos tienen que ser profesionales. Hay espacios que hoy día tienen que ver con el uso de la tecnología, por ejemplo, donde tenemos que aportar ahí herramientas asociadas además a las necesidades que hay en los territorios, en las regiones. Y los niveles de sueldo se han ido equiparando también, ¿no? Nivelando profesional técnico. Claro, incluso en muchas carreras y en muchos ámbitos les va mejor a los técnicos. Sí, tal cual. Porque muchos profesionales, algo que es muy triste, terminan muy frustrados porque no pueden desarrollarse en el ámbito donde estudiaron, porque los mercados están saturados, porque no hay fuentes de trabajo, y terminan haciendo trabajos menos calificados por remuneraciones más bajas. Entonces ahí hay un espacio que yo creo que es muy fructífero, donde se puede trabajar. Pero en términos de evaluación, cuando yo te digo esto, es
¿qué le da sentido a haber levantado una propuesta nacional? Es incidir con esas ideas. Sí. Y esas hoy día están puestas sobre la mesa, hay un compromiso del presidente Sebastián Piñera y la disposición, por supuesto, mía, encabezando un equipo, de trabajar para que eso se materialice. Que creo que ese es el rol de oposición. Sí, por cierto. Trabajemos en la oposición propositiva, sí, que es propositiva, que apoya cosas positivas, sin duda, y en aquellas donde tengamos diferencias lo vamos a plantear en el espíritu republicano que tenemos como país y que siempre he mostrado, por supuesto. Por cierto, ese espíritu republicano hay veces que se ve manchado. ¿Por qué? Y se lo voy a pasar a explicar. Yo creo que hay un antes y un después a nivel nacional, en cómo la ve la gente a usted a nivel nacional. No estoy hablando solamente de Magallanes. Desde el día del funeral de Patricio Aylwin, su discurso, hay un antes y un después. Esto duda. Termina con una campaña presidencial con las razones que usted nos acaba de dar, que son absolutamente atendibles, por cierto, pero también en este proceso y en la campaña presidencial se dijeron muchas cosas. Hoy en día las redes sociales están llenas de francos tiradores anónimos, pero no solamente en las redes sociales, también entre los pares, entre los políticos también, en el escenario político, digo yo, hay que tener el cuero duro, ¿no? Y bueno, pero mira, es así, las mujeres y en particular las magallánicas, yo lo decía ayer a propósito del 8 de marzo, o sea, nos caemos y nos levantamos 100 o 1000 veces. Sí. O sea, algo que yo asumí en algún momento, la etapa de la campaña, esto de la resiliencia, es verdad. Sí. O sea, y eso es parte de nuestra chilenidad, yo diría, de nuestro ser chilenos, pero en particular de Magallanes. O sea, si nosotros frente a las dificultades, partiendo por la ubicación geográfica que tenemos, o el clima, nos hubiéramos quedado sentados esperando que las cosas se resolvieran. Sí, y no ha sido por así. el contrario. No, claro. Y eso yo creo que es algo bien transversal nuestro. Entonces, yo frente a una dificultad en el mundo político en general, nos encontramos mucho, si es un ámbito competitivo, hay malas prácticas instaladas, y yo sentí que si tenía la oportunidad de estar al frente, de decir cosas, tenían que ser cosas relevantes. Y en el funeral de Patricio Aylwin, lo que yo asumí como compromiso público es que íbamos a hacer las cosas bien. Y por eso, aunque muchos decían, oye, el tema de la ética no es muy vistoso, como que eso no vas a ganar una campaña. Pero mira, yo salgo a la calle y yo converso mucho con la gente, aquello. Acá en Punta Arenas, también en Santiago, en Valparaíso, y me dice, pero qué bueno que usted se atrevió a plantear las cosas con la seriedad, y a usted le creemos. Entonces quizás no es la construcción de corto plazo, pero sí es el camino correcto, que probablemente a mediano plazo te permite construir una opción sólida, y en esto no me refiero a volver a ser candidata, sino una opción sólida respecto a lo que queremos hacer desde la política. Ofreció un perdón que nos había ofrecido también. Y hacerlo a mí me parece que era el punto de partida. Entonces, yo creo que muchos de los partidos políticos, y esto no es solo en mi partido, todavía no entienden el momento en que vivimos, de cuestionamiento, con justa razón, por malas prácticas, porque muchas veces se olvida el objetivo. Uno está en esa sala, en el Senado, en la Cámara, porque la gente confió en ti, porque delegó en el voto la representación. Si no fuera por eso no estaríamos. Y muchos de repente en esto se meten, en una burbuja de otros intereses, de otros temas, y dejamos de discutir las cosas que a la gente le importan. Entonces, aquí hay un desafío, yo creo, para el mundo de los partidos políticos, que es no mirar hacia atrás, que creo que es la tensión que vivimos también como partido. Mirar hacia atrás con las mismas prácticas y decir, no, acá la gente se va a olvidar, no, si no era tan grave como el matizar, o sobre la base del perdón, del compromiso, hacer las cosas distintas. Y yo tenía súper claro cuando asumí como presidenta de partido y como candidata que ese era un camino difícil. Lo dije explícitamente. Sí, absolutamente. Pero que era el camino que valía la pena, el camino correcto, y en esa línea voy a seguir trabajando. Era riesgoso. Por supuesto, era audaz, digo yo. Sí, audaz, bueno. Pero para eso estamos. Sí. Y a mí me tocó encabezarlo, para mí en lo personal también, esto lo comparto con los auditores y las auditoras, fue un proceso de aprendizaje muy importante. El poder recorrer Chile y además darme el tiempo de estar en pequeños poblados, o sea, no solamente la capital regional, porque muchas veces en elección la gente dice, a ver, calculo dónde gano más votos y ahí le destino el tiempo. Pero yo recorrí Chile desde la mirada de Magallanes.
Y es como decirle a alguien que vive en Puerto Williams, usted vale menos, mire, su voto vale menos, entonces no tanto. Sí. Obviamente uno no puede cubrir nunca todo el territorio, menos cuando es el país completo, pero sí hacer ese gesto de llegar a Canela Baja, en la cuarta región, que es en la región de Coquimbo, probablemente de las localidades más pobres, y decir aquí ustedes son tan ciudadanos, tan chilenos como cualquiera, entonces pensemos en políticas públicas desde el territorio, que es lo que uno ha aprendido que se puede hacer aquí desde Magallanes. Senadora, usted ha sido súper estricta con sus palabras, ¿no? Con sus conceptos, lo que ha dado a conocer, su cercanía con la centroizquierda también, cuando se hablaba de que la democracia cristiana podría acercarse tal vez a Chile Vamos o a en ese momento, candidatura o supuesta presidencia, en ese momento, insisto, de Sebastián Piñera. Usted la tiene clara, en forma individual y seguramente con su equipo cercano o con el sector que trabaja más cercano a usted en la democracia cristiana. Pero ¿qué pasa con la ADC? ¿O qué va a pasar con la ADC? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué visión tiene? Yo creo que ahora este momento tiene que ser una oportunidad. Un momento en que no hay cargos que repartir, en que te quedas mirándote. Pero para mirarse con mucha franqueza. Con mucha franqueza. Yo creo que al partido le hizo mal de repente priorizar el mantener los cargos para muchos funcionarios públicos y el apego al poder, lo digo yo, más que a la convicción y al proyecto político que hay detrás. Y hoy día la derrota tiene que servir para eso, o sea, es un espacio para reconstruir, pero eso requiere cambios de práctica sustantiva y ser muy contundente y coherente al respecto. O sea, cuando dijimos los candidatos tienen que cumplir requisitos parece mínimo en materia de no tener condenas por violencia intrafamiliar o temas de probidad. Hubo sectores adentro que se le fueron en contra, usted por decir eso. O sea, yo no tengo duda de que eso es básico hoy día. Y me parece increíble que algunos lo cuestionen y sigan diciendo, no, pero es que tiene votos. Entonces el fin justifica los medios, o sea, porque tiene votos, vamos a amparar y nos vamos a hacer los locos con malas prácticas o con situaciones que hoy día de violencia intrafamiliar. O sea, hablamos de temas donde todos condenamos el que una mujer sea expuesta, y menos por alguien que quiere tener un cargo de representación pública, ¿no es cierto?, a una mujer que sufre violencia. Entonces, frente a esas cosas, yo creo que nosotros no podemos retroceder. No podemos retroceder, o sea, y yo me alegro de haber dejado en el partido normativas, ¿te acuerdas lo que hicimos con Patricio Zapata en su momento? Que además no tienen que ver solo con un caso, sino con una práctica que tiene que instalarse para tener partidos políticos distintos. Las mismas prácticas no nos van a llevar a recuperar la confianza de la ciudadanía. No. Tienen que ser además partidos mucho más abiertos. Yo veo de repente que los partidos tratan de mantener a los mismos. Esto además de cuidar tu espacio, ser reelecto. Sí. A mí me dio un poquito de pena, te voy a decir, y de desilusión cuando veo a la presidenta que presenta la nueva Constitución y uno de los temas que está incorporado era el límite a la reelección. Oye, el proyecto del límite a la reelección, no sé, yo creo que lo comentamos en la radio, está desde el 2011 lo presentamos. Hace y damos una años. Señal contundente. Yo te lo he dicho, quiero ir a la reelección como senadora, pero una vez, porque creo que estar 16 años en el Senado, esos son 2 periodos, es más que suficiente. Y uno tiene que dar espacio para otras personas, para jóvenes, preocuparse además de formarlo. Y uno de mis objetivos durante estos 4 años va a ser también potenciar liderazgo, sobre todo de mujeres jóvenes, que muchas veces el poder tener el espacio dentro de los partidos es una pelea muy difícil para los jóvenes, más todavía para mujeres jóvenes. ¿Le podemos explicar en un minuto, si quiere, senadora, a la gente cómo va a ser la próxima elección senatorial? Porque cambia el escenario, ¿no? Pero Aysén, Magallanes, los cupos. Pero en el caso de la región se mantiene igual. Ya, ok. Es distinto, nosotros en eso nos vimos afectados con el cambio del sistema del binominal a un sistema que es más proporcional, en el caso de los diputados. Y lo que se hizo fue aumentar para permitir mayores opciones. Representatividad. Si no, eran uno de cada lado, uno del sector más derecha, otro del sector más de centro izquierda, y venía cortado desde antes. Ahora, nosotros como tenemos poca población, quedamos en 3 diputados, hay otras regiones donde compitieron 8, 12, para poner solo un ejemplo. Lo mismo pasa en los senadores, pero acá nos mantenemos con 2 grupos senatoriales. Perfecto. Ahora sí, van a haber más candidatos, el sistema en eso te permite... Invita a aquello, ¿no? Claro, hay una obligación de tener un 40% de candidatas mujeres,
acá en la región, bueno, tenemos una diputada, tenemos una senadora, y si uno ve el número agregado, pasamos de un 15% de representación de mujeres en el Parlamento a un 23%. Es una buena significativo. Alza. Sí, es significativo. Sí. Ley de identidad de género. ¿Los temas valóricos pueden ser que en algún momento la hayan complicado por el tema de la democracia cristiana o usted tiene una visión de repente que se aleja tal vez al núcleo de C en términos valóricos, estoy hablando solamente, y su cercanía con la centroizquierda? No, mira, en eso a mí me tocó encabezar la discusión respecto al proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo en las 3 causales, encabezarla también dentro del partido. Y yo creo que lo peor que podemos hacer hoy día es frente a temas que están sobre la mesa, que están en lo cotidiano, ponernos como la antiparra, cerrar los ojos. Y uno dice, en el caso del aborto, oye, hoy día por internet tú compras el medicamento y se produce un aborto, ya es una realidad. Entonces, cuando hablas de 3 situaciones dramáticas, donde la respuesta era la pena de cárcel, tú tienes que abrirte a buscar lo que comprometimos y que finalmente cumplimos, que es el programa de acompañamiento, que yo creo que es también de los grandes logros que tuvimos durante el año pasado. Se necesitan más recursos para eso, obviamente. Claro, pero el gobierno no quería el programa de acompañamiento, no estaba inicialmente. Entonces uno dice, ¿cuál es el tema de fondo acá? Yo quiero que la mujer no se sienta sola, o que una familia, porque muchas veces un embarazo que se busca en el caso de malformación, o sea, que hay incompatibilidad, ¿no es cierto?, con la vía extrauterina, o cuando está en riesgo la vida de la madre, una familia que necesita apoyo. En las situaciones de violación, además tiene que ver con una situación que es dramática en nuestro país, que es el abuso de menores. El abuso sobre todo de niñas y por parte de familiares, que son la mayoría de los casos. Entonces el problema no se resuelve permitiendo en esto la interrupción, sino que se resuelve abordando la realidad, el problema social que hay detrás. Y en eso el programa de acompañamiento que quedó con financiamiento, aunque de todas maneras tenemos que reforzarlo, pero se instala como una política pública. Entonces eso es el rol de la democracia cristiana, esa es nuestra mirada. Es decir, esta no es una discusión ideológica de si sí o si no, de si te castigo o no te castigo, de si eres criminal o no, sino de la persona que hay detrás. O sea, cuando tú hablas de un proyecto humanista, es decir, aquí hay una familia, una mujer con nombre y apellido de carne y hueso que necesita ser apoyada. El derecho de esa persona a elegir también, ¿no? A elegir, pero además acompañarte en eso. Entonces yo creo que cumplimos muy bien nuestro rol como democracia cristiana, sin duda una decisión difícil, y hicimos un proceso participativo donde yo hice diálogo en todas las regiones con los camaradas, lo discutimos seriamente, dimos espacio a la decisión de cada uno de los parlamentarios, y si tú revisas los discursos, todos tuvieron solidez también en sus argumentos, y yo creo que pasa lo mismo hoy día con el tema de la ley de identidad de género. ¿Está de acuerdo con el tema de delimitar un tema etario, de edad, lo que decía Piñera hace algunos días, de 18 para adelante? Algunos dicen no. O sea, es de distinto 18 para adelante. Yo creo que en el caso de los niños, uno no puede dejar de involucrar a los padres, y ahí me gustaría que la discusión, o sea, eso parte de lo que hemos planteado, no sea solamente el trámite administrativo, sino el cómo tú apoyas a esa familia. Muchas veces, se necesitan, por ejemplo, acceso a tratamientos hormonales, que son bastante costosos. Y me ha tocado muchas familias que llegan diciendo, pero esto necesito yo para que mi niño pueda desarrollarse de acuerdo efectivamente del Estado, ¿no? Claro. Y lo que nosotros habíamos planteado en campaña era justamente el poder instalar en los consultorios un proyecto de apoyo a las familias cuando hay niños que son trans. Y no solamente en las cosas de salud, sino también la realidad en la escuela, o sea, el bullying que sufren muchas veces los niños, y que te lleva a temas graves de depresión y de suicidio. O sea, ahí hay una realidad donde también tenemos que poner a la persona primero y entregar el apoyo. El problema número uno de los niños trans es el suicidio. Es el suicidio. Trabajamos durante la campaña en la propuesta con una fundación muy bonita que se dedica justamente a apoyar a los niños trans para evitar el suicidio. Entonces, por eso te digo, hoy día yo creo que tenemos una tremenda oportunidad. Al resolver, yo creo que la legislación tiene que dar espacio, pero en el caso de los niños con un acompañamiento que efectivamente permita también abordar una realidad donde tenemos que generar un cambio cultural. Le dejamos agüita, senadora, ahí para que refresque
la voz. ¿Qué va a pasar seguramente en este 2018 en términos nacionales? Seguramente usted con su visión senatorial, por cierto, en el Congreso, pero ¿qué es lo más importante que hay que fijarse a nivel regional? ¿Cómo ve a Magallanes en el 2018 y además siendo oposición? Pues usted va a ser oposición. Ahora esto ya lo viví. Sí, claro, no es primera vez, no es algo nuevo. Presidente. Con el mismo presidente, Sí, tiene razón, sí. tiene razón. Algunos magallánicos están un poquito con resquemor, el tema del gas, el mismo subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, algunos tienen sus resquemores, Sí. por cierto. Sí, y bueno, a mí me tocó instalar el tema de la letra chica, Sí. a propósito del proyecto del postnatal, ¿te acuerdas? En Sí, que sí. nos dijeron una cosa y después era Tal otra. Y yo creo que uno podría calificar quizás de experiencia traumática lo de la crisis del gas, ¿no? O sea, el que nos impusieran un criterio tan injusto, tan centralista. Pero yo espero que esa experiencia se haya aprendido, que si bien se repiten muchos ministros, subsecretarios, parte del equipo, pero que se entienda no solo que aquí en Magallanes levantamos la voz, sino que las regiones necesitamos un trato distinto. Ahí yo creo que es fundamental para Magallanes el que se mantenga el ritmo de inversión pública. Sí. Eso es lo que se ha hecho con el plan de zonas extremas, donde quedan muchos proyectos ya andando. O sea, el tema de la fibra óptica, hay que poner los recursos, pero ya está... Hay que presupuestarlos, me refiero, pero ya está adjudicado, ¿no es cierto? Se está trabajando. Ya empezaron los estudios ya la semana pasada. Claro, nadie podría entender que en eso tengamos dilación, que se demore más. Y vamos a estar haciendo el seguimiento al respecto, o la construcción del centro antártico, o cómo seguimos avanzando en las distintas aperturas de ruta. O sea, yo creo que hay algo que logramos además durante esta administración, que es volver a retomar el ritmo de inversión pública, pero además pensar estratégicamente. Sí. Porque lo que se había hecho de repente es pensar solamente en 4 años con un criterio como electoralista, el corte de cinta, y no el cómo nosotros proyectamos el desarrollo de la región, que es mucho más que 4 años. Y yo siento que volvimos un poco a recuperar esa mirada del proyecto región en su momento, en los 90, en donde tú pensaste una región a 12, 20 años y convocaste voluntades de todos, lo hicimos en forma participativa, y yo espero que las nuevas autoridades sepan cuidar eso. Es momento de visualizarlo así nuevamente, como un proyecto región, mirando 20 años más, como ya hicimos estos últimos 15, 20 años, ahora veamos qué hacemos los próximos 15, 20. Y uno dice, el cómo proyectamos a partir de lo que ya tenemos, o sea, cuidar lo que está trazado en el plan de zonas extremas, mantener el ritmo de inversión, que es importante además, vienen buenos números, viene un buen momento en materia económica para nuestro país, así que eso tiene que permitir mayor holgura presupuestaria. Magallanes es uno en nivel de productividad, de desarrollo productivo. Efectivamente, y esas son cosas donde nadie esperaba mucho. Exactamente. Seamos francos. Entonces, nosotros hemos demostrado que cuando existe voluntad política, cuando trabajamos en conjunto, cuando se priorizan los intereses de la región, podemos, contra toda la adversidad. Entonces yo espero que eso sea lo que se mantenga y que podamos poner mucho énfasis en temas sociales. Mira, yo creo que el tema del envejecimiento, nosotros tenemos un programa piloto que a mí me costó mucho pelearlo con el Ministerio de Salud, que trabaja todo el tema de Alzheimer. Eso tiene que potenciarse. De hecho, en el verano estuvo el equipo en el hospital mostrándolo. Esos son los temas cotidianos, y yo diría muchas veces incluso las nuevas pobrezas. Un adulto mayor con Alzheimer, una familia que se pueda hacer cargo, es difícil por lo que significa. Es una mujer que muchas veces tiene que dedicarse a ser cuidadora y deja su trabajo. Es todo un tema. Lo mismo en el caso de los niños que están en la red del Sename. Nosotros también supimos región piloto a partir del año pasado para un programa de apoyo integral en salud mental, porque tú dices... ¿Qué oportunidades le damos a un chico que ha tenido graves problemas y que no tiene acceso a un tratamiento psiquiátrico, una terapia? Y partimos en Magallanes, y eso es parte del trabajo que me tocó hacer desde la Comisión de Salud. Entonces yo espero que esas cosas se cuiden y se potencien, y como lo hemos hecho muchas veces desde Magallanes, entregar también experiencias al resto del país. Exactamente. Experiencias buenas. Senadora, se nos fue el tiempo, son las 10 de la mañana con 1 minuto. Le queremos agradecer
de esta primera entrevista acá, presencial, en el locutorio. Van a ser muchas más, me imagino yo, durante el año. Vamos a estar en contacto semanalmente, vía telefónica los miércoles, para esa hora 9:10, 9:15, vamos a conversar todos los miércoles. Efectivamente, cuando vamos camino al Parlamento. Al Parlamento. Sí. Trate de no meterse a los túneles que se nos corta el teléfono. Vamos a parar antes. No, eso, y transmitir un mensaje a quienes nos están escuchando. Yo sé que este cambio que se va a dar el día domingo, que seguramente todos vamos a seguir, genera ciertas preocupaciones, pero vamos a estar para defender a Magallanes, para defender lo que hemos hecho, para trabajar en conjunto. Como te decía, esa es la confianza que han depositado en mí los magallánicos y no los vamos a defraudar. Senadora, buenos días, muchas gracias. Gracias. Pausa, volvemos.